Luz de Luna Negra sostiene el guión B. Capítulo 13. Venganza. Antes de esto, Suzu no tenía ni idea de cómo eliminar el hueso maligno, pero el incidente con las avispas de llama escarlata le dio una inspiración. Había pasado mucho tiempo desde la última guerra entre los inmortales y los demonios. Incontables ancianos inmortales habían caído, mientras que los demonios fueron todos reprimidos en el abismo de la desolación y sellados dentro de la barrera. Los cultivadores se retiraron tras ganar la batalla, pero su energía vital había sido gravemente dañada. Cada 100 años, la montaña de los inmortales solo aceptaría discípulos con aptitudes excelentes. Antes de que Suzu viajara al pasado, le preguntó a su padre: ¿puedo buscar a papá de hace 500 años para pedirle ayuda? El anciano inmortal de túnica verde suspiró. No debes. Estaba en reclusión hace 500 años y me temo que pasarán décadas antes de que salga de ella. ¿Puedo buscar a mamá entonces? Suzu lo decía con esperanza, ya que nunca había conocido a su propia madre. Del anciano inmortal de túnica verde vino un silencio inusual. Nunca la encontrarás. Fue todo lo que dijo. Suzu volvió a preguntarle a su padre, pero él no quiso hablar más al respecto, y su expresión mostraba un atisbo de tristeza. Y como no podía encontrar a sus padres, tampoco podía poner sus esperanzas en sus compañeros de secta. Primero, la montaña de los inmortales seguía cerrada en ese momento, y los cultivadores no bajarían al reino mortal a reclutar discípulos, así que era imposible para Suzu ir allí. Segundo, incluso si contaba la verdad y alguien estaba dispuesto a creerle, tampoco tendrían una forma de eliminar el hueso maligno. Si la tuvieran, ¿por qué habrían muerto 500 años después? La única esperanza de Suzu era la deidad Tortuga, que estaba suprimiendo el abismo de la desolación. La deidad Tortuga había vivido miles de años, tal vez solo ella sabría cómo eliminar el hueso maligno. La deidad Tortuga había estado hibernando en el abismo de la desolación, pero ahora que los demonios habían escapado, definitivamente debía haber despertado. Mientras pudiera llegar al abismo de la desolación, podrá aprender el método. Suzu intentó controlar las emociones en su corazón, ya que los espíritus malignos saliendo del abismo de la desolación no era un buen augurio. Esto significaba que el sello se había debilitado. Incluso los espíritus malignos podían sentir que su dios demonio estaba a punto de despertar. El caos que ocurriría 500 años después puede haber comenzado en este momento. El sello debilitado y la deidad Tortuga despertando eran una esperanza para eliminar el hueso maligno, pero al mismo tiempo, también eran señales del inicio de una crisis. En ese caso, con más razón no podía dejar que Tantaijin muriera ahora. Una vez que muriera, su hueso maligno se despertaría. En ese momento, cuando los espíritus malignos salieran del abismo de la desolación, ya no habría nada que ella pudiera hacer. Suzu reflexionó un momento y llamó al mayordomo: ¿puedes ayudarme a comprar algunos papeles de talismán y cinabrio? El mayordomo se mostró muy sorprendido. Tercera señorita, ¿para qué necesita esas cosas? Es bueno que la residencia se prepare con cosas que puedan ahuyentar espíritus malignos, ya que han aparecido criaturas demoníacas, dijo Suzu. Por favor, recuerda que el papel del talismán debe estar hecho con madera de durazno de más de 100 años, y el cinabrio debe estar hecho con la sangre de bestias feroces. Suzu no tenía energía espiritual, pero por suerte había aprendido a dibujar talismanes. Al mayordomo le pareció difícil, pero al ver la insistencia de Suzu, no pudo más que asentir con la cabeza. Ayudaré a la señorita a buscarlos. Después de que se fue, un pequeño mendigo vino a informar. Señorita, el tercer joven amo fue otra vez a la casa de apuestas. Suzu le dio un lingote de plata. Gracias. Se puso un velo y llevó a Chuntao a la casa de apuestas de la que había hablado el pequeño mendigo. Suzu se sentó en la casa de té, al otro lado de la calle por un rato. Como era de esperarse, vio al tercer joven amo, Ye Seyun, y al hijo del ministro de personal, salir del lugar con los brazos sobre los hombros del otro. Las sonrisas en sus rostros eran excepcionalmente radiantes. Un sujeto que parecía ser el dueño de la casa de apuestas los despidió, y después de un rato, Suzu le indicó a Chuntao que se quedara quieta antes de salir. Encontró a un joven que estaba promocionando el lugar fuera de la casa de apuestas y le dijo con tono disculpante: ¿podrías ayudarme a pasar el mensaje de que estoy aquí para pagar el resto de las deudas de apuestas del tercer joven amo Ye? Mira a ver si esto es suficiente.
sacó unos cuantos lingotes de oro. Señorita, ¿no se pagó ya la deuda de apuestas del tercer joven amo hace unos días?, dijo el joven con sorpresa. Su lo entendió claramente en su corazón. Pensando en la estimación que hizo la tía, Lian, del valor de las propiedades robadas, añadió, pensé que los 6.000 taeles que trajo el tercer joven amo Ye no eran suficientes para pagar la casa de apuestas. El joven se rascó la cabeza, sintiéndose desconcertado. El tercer joven amo solo debía 5.000 taeles, y se pagaron hace tiempo. En ese caso, quizá fui yo quien recordó mal. Entonces no los molestaré más. Su todavía no estaba segura de si fue el segundo joven amo o el tercer joven amo quien tomó las cosas inicialmente, pero ahora el culpable era obviamente Ye Se-yun. ¿Cuánto obtuvo ese tercer hermano suyo a cambio de esos objetos que valían 6 o 7.000 taeles de plata? A juzgar por su expresión completamente libre de culpa, no sabía cuán graves serían las consecuencias. O tal vez sí lo sabía, pero pensaba que Tan Tai-jin cargaría con toda la culpa. Chun Tao también se dio cuenta. El tercer joven amo ha ido demasiado lejos, como se atreve a tomar el jade Wanjin de la anciana señora y echarle la culpa al príncipe rehén, dijo Chun Tao con enojo. Afortunadamente, la señorita descubrió la verdad, de lo contrario, el príncipe rehén habría sufrido mucho. Le romperían la mano. Su recordó lo que se había dicho la última vez. Chun Tao negó con la cabeza. No necesariamente. Pero si se trata del príncipe rehén, la tía Lian seguramente no lo dejaría ir fácilmente. La tía Lian parecía de buen carácter, pero todos los sirvientes sabían que tenía dos caras. Señorita, ¿qué deberíamos hacer ahora?, preguntó Chun Tao. Regresemos primero a la residencia. Tan pronto como Su llegó a la residencia del general, Sisi salió apresurada a recibirla. Tercera señorita, por fin regresó. La anciana señora descubrió que faltaba el jade Wanjin y se enojó tanto que le dolió el corazón. Por eso, la tía Lian fue reprendida. Para consolar a la anciana señora, descargó su ira en el príncipe rehén. Su sabía que este asunto no podía ocultarse por mucho tiempo, así que rápidamente siguió a Sisi hasta el salón principal. Pero esta vez conocía bien la situación, por lo que no estaba nada ansiosa. Era la misma escena de la vez anterior, solo que esta vez también estaban presentes la anciana señora, el segundo joven amo y el tercer joven amo. Ye Chufeng estaba sentado en la silla sumisamente, tratando con todas sus fuerzas de pasar desapercibido, mientras que Ye Se-yun comía uvas mirando a Tan Tai-jin, con una expresión de regocijo malicioso. La anciana señora se cubría el corazón con la mano y le decía a Tan Tai-jin, si no traes de vuelta el jade Wanjin, la residencia del general ya no tendrá lugar para ti. Su apresuradamente extendió el brazo para sostener a la anciana señora. Abuela, por favor, cálmese. También sabía cuán importante era el jade Wanjin para la anciana señora. No era tan valioso, pero se lo había dado personalmente el abad Tongui antes de morir. Tenía un gran significado. Tercera señorita, usted también lo ha visto, alguien tiene que hacerse responsable por las cosas sucias que ha hecho el príncipe rehén, dijo la tía Lian. Su ayudó a la anciana señora a calmar su enojo. Por dentro, sentía ganas de reír. Entonces, según la opinión de la tía Lian, ¿cómo debería castigarse a la persona que robó el jade Wanjin y la dote de la segunda hermana? La tía Lian soltó un suspiro y dijo, mientras el príncipe rehén diga el paradero del jade Wanjin, se le dará un castigo más leve, 30 azotes para terminar con este asunto. 30 azotes, qué gran misericordia. Si el cuerpo de la persona es débil, perdería la mitad de su vida. Ye Se-yun sonrió con picardía y dijo, tercera hermana, la tía ya está siendo muy misericordiosa, no me digas que no lo puedes soportar. Apenas esas palabras fueron pronunciadas, Tan Tai-jin miró hacia Su apoyó la barbilla en su mano y dijo, ¿de qué estás hablando, tercer hermano? Por supuesto que lo puedo soportar. Tan Tai-jin frunció los labios, y sus ojos de repente se oscurecieron. Príncipe rehén, será mejor que te apresures a decirnos el paradero del jade Wanjin, dijo la tía Lian. No lo sé, respondió fríamente Tan Tai-jin. Ye Se-yun seguía comiendo uvas. Echó más leña al fuego y dijo, no rechaces una copa de vino solo para que te obliguen a beberla a la fuerza. Abuela, tía,
no debería ser severamente castigado. Tan Tai-jin miró a Ye Se-yun. Sus pupilas negras como el carbón eran como un vórtice profundo y sin fondo. Ye Se-yun sintió un raro temor en su corazón, y torpemente se calló, sin añadir nada más. Cuando la tía Lian vio el rostro sombrío de la anciana señora, apresuradamente dijo: «Alguien, traigan al príncipe rehén». «Esperen», exclamó Susu. «Tercera señorita, la última vez esta concubina confió en usted, por eso este asunto se retrasó tanto. No estará intentando encubrir al príncipe rehén otra vez, ¿verdad?», dijo la tía Lian, con disgusto. Se sentía extremadamente insatisfecha en su corazón. Ye Si-gu era la consentida de la anciana, así que naturalmente, la anciana no la culparía a ella, sino que la señalaría y regañaría a ella en su lugar. «Definitivamente no encubriré a nadie», dijo Susu, sonriendo. «Tía, lo que usted dijo es correcto. Las personas que cometen errores deben ser castigadas severamente. 30 azotes. Me pregunto si podrá soportarlo», dijo Susu, afligida. La boca de la tía Lian se contrajo. «Ese tipo de persona trae mala suerte, tal vez estaría mejor muerto. Solo esta Ye Si-gu, que no sabe ser más prudente, traería a una cosa así de vuelta. Tercera señorita, debe estar bromeando. Cada familia tiene sus propias reglas y disciplina que deben seguirse». Susu asintió con la cabeza comprensivamente. Ya que la tía Lian también lo considera correcto, entonces arrastren al tercer hermano. Todos los presentes quedaron impactados con esta declaración. La tía Lian preguntó con asombro: «¿Qué dijiste?». «Ye Se-yun es su hijo». Susu explicó: «La persona que tomó esos objetos es el tercer hermano. Los tomó para pagar su deuda de juego». «Tía Lian, si resulta ser el tercer hermano, no lo encubrirá, ¿verdad?». La expresión de Ye Se-yun cambió drásticamente y se levantó. «Ye Si-gu, será mejor que no digas tonterías. Esas cosas las tomó ese niño bastardo, no tengo nada que ver». «Bueno, esto es simple. Si-gu también teme acusar erróneamente al tercer hermano. ¿Qué tal si el tercer hermano se sienta y deja que la abuela mande a alguien a la casa de apuestas Ruyi a averiguar bien? La asignación mensual del tercer hermano es de apenas unas cuantas docenas de taeles de plata. Es muy fácil descubrir la verdad». El rostro de la anciana se veía extremadamente mal. Se masajeó el arco entre las cejas y levantó la mano. «Sao Fu, manda a alguien a averiguar». La tía Lian vio el semblante pálido de Ye Se-yun, y al instante comprendió lo que estaba ocurriendo. Su compostura se desvaneció completamente. Cayó de rodillas con un golpe y caminó de rodillas hacia la anciana. «Anciana, el tercer joven maestro está en la flor de la juventud, solo estuvo confundido un momento, por favor, sea indulgente con él y déjelo ir». Ye Se-yun también cayó de rodillas con un golpe. «Abuela, fue el hijo del ministro de personal Li quien me llevó allí, no me atreveré a hacerlo de nuevo». La anciana golpeó el suelo con su bastón. «Tía Lian, qué buen hijo has criado». La tía Lian sollozó desconsoladamente y dijo: «El tercer joven maestro devolverá el jade Wanjin, y esta concubina está dispuesta a reponer la dote de la segunda señorita». Susu parpadeó y dijo con un tono recordatorio: «Cada familia tiene sus propias reglas y disciplina que deben seguirse. Pero ya que la persona que cometió el error fue el tercer hermano, debe dársele un castigo más leve. Dele 30 azotes y este asunto puede darse por concluido». El rostro de la tía Lian se volvió verde y comenzó a postrarse. «Eso no puede permitirse. El cuerpo del tercer joven maestro ha sido débil desde la infancia. 30 azotes lo matarán». Ahora se arrepentía completamente de haber mencionado los 30 azotes. Las piernas de Ye Se-yun empezaron a temblar también. «Abuela, abuela, sé que estuve mal». Susu empezó a girar una uva entre los dedos. «Tía Lian no dijo que 30 azotes estaban bien. ¿Por qué tan Tai-jin puede soportarlos si el tercer hermano no? ¿Qué clase de lógica es esa?». La tía Lian dijo severamente entre lágrimas: «Tercera señorita, esta concubina no tiene rencores contra usted, porque está haciendo esto con el tercer joven maestro». «¿Y a quién provocó entonces tan Tai-jin?», respondió Susu, sin intención de retroceder. La anciana señora miró fijamente a la tía Lian y dijo: «Suficiente». Tía Lian se quedará en su patio para reflexionar sobre sus errores durante 2 meses.
Sao Fu, ve y recupera la Guanyin de Jade. En cuanto a Ye Se-yun, este desgraciado sin piedad filial, que vaya a arrodillarse al salón ancestral por 2 días, nadie tiene permitido llevarle comida. Este castigo hizo que la tía Lian se sintiera aliviada. Aunque era difícil soportar estar arrodillado en un clima tan helado, al final, su hijo no sufriría otro tipo de dolor. La anciana aún recordaba que Ye Se-yun era, después de todo, su propio nieto, y solo podía pedirle que reflexionara sobre sí mismo. Su miró a la anciana con sorpresa. La anciana parecía cansada, y pidió a alguien que la ayudara a marcharse. No podía creer que todo terminara así. Si se hubiera tratado de Tan Tai Jin, habría perdido la mitad de su vida hoy. Pero como se trataba de Ye Se-yun, solo fue castigado con arrodillarse por 2 días. Sus creencias parecían al borde del colapso. Papá había dicho claramente que, aunque había muchas injusticias en el mundo, mientras estuviéramos dispuestos a defender lo correcto, siempre habría un buen desenlace. Solo cuando Susu llegó al mundo mortal se dio cuenta de que las personas nacen con vidas diferentes. Ya era injusto desde el nacimiento. Apretó el puño y miró hacia Tan Tai Jin. No esperaba ver al joven tan tranquilo, y sus labios estaban levemente curvados con burla. Era como si hubiera esperado este resultado y fuera algo habitual. Él sabía que había nacido diferente a los demás. A medianoche, Ye Se-yun se quedó solo en el salón ancestral. Estaba tendido bajo el edredón que la tía Lian había pedido en secreto a un sirviente que le llevara. Daba vueltas y vueltas, teniendo problemas para dormir. Hace tanto frío. ¿Cómo voy a dormir? Antes de tomar la Guanyin de Jade, Ye Se-yun había pensado en echarle la culpa a Tan Tai Jin. Todo era culpa de Ye Si-gu, por meterse de la nada, de lo contrario, ¿cómo podría estar sufriendo así? Sentía odio en su corazón, pero fue seguido por un pensamiento burlón. Al final, ella aún no podía hacerme nada. De repente, el viento y la nieve se detuvieron. El silbido del vendaval se volvió silencioso al instante. Ye Se-yun no lo notó al principio hasta que un cuervo negro voló por el marco de la ventana. El cuervo lo miraba con unos ojos rojos y siniestros. Ye Se-yun se sintió perturbado por su mirada y le lanzó una manzana. «Lárgate». El cuervo entonces se fue volando. ¡Qué extraño! ¿Por qué habría un cuervo de ojos rojos en pleno invierno? Realmente ponía la piel de gallina. Poco después, la ventana se cerró de golpe. Una bandada de cuervos de ojos rojos voló hacia adentro y comenzó a picotear la carne de Ye Se-yun, como si se hubieran vuelto locos. Ye Se-yun gritó miserablemente y se arrastró hacia la puerta. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Papá avanzaba tambaleándose, cubierto de sangre. Salió corriendo del salón ancestral y cayó en el pasillo. Un par de botas masculinas apareció en su campo de visión. Ye Se-yun gritó con terror: «¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Echen a estos monstruos!». «Ah, qué lástima», dijo la persona que llegó, con un suspiro y un tono suave de compasión. Cuando el tercer joven maestro cubierto de sangre se desmayó, solo se veían los pálidos labios del joven a la luz y la sombra. El contorno de sus ojos estaba rojo con simpatía. Luego sus ojos se curvaron hacia arriba y no pudo reprimir su risa, como si hubiera presenciado una escena extremadamente placentera. Los cuervos de ojos rojos seguían compitiendo por picotear la carne de Ye Se-yun. Tan Tai Jin sintió que algo no estaba bien, así que se dio la vuelta. Entonces vio a una chica con una capa rosa. La chica sostenía una lámpara, y estaba de pie en el viento y la nieve, mirándolo con los labios fruncidos. Él retiró la sonrisa de su rostro, y sus pupilas oscuras se tornaron frías y sombrías. Los cuervos se dispersaron en todas direcciones.